Recibimos invitados y vamos a hablar de economía. Les proponemos un final de semana y un viernes para ver si logramos encontrar alguna respuesta. Pum para arriba, me dice Nico. No hacía falta. Vamos a recibir a nuestros invitados. Al primero de ellos lo voy a saludar, que lo tengo aquí al lado mío. Santiago Bulat, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a todos. Por favor, faltaba más. Juan Enrique, bienvenido. ¿Cómo va? Mucho gusto. Un placer. Encantada, igualmente. Y Fabián Medina, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Laura? Un gusto. Igualmente. Los tres economistas, así que vamos a empezar a hablar de economía. Yo no sé si vamos a empezar por lo último de la semana, que me parece que es el tema pobreza y que ha estado en el centro de la escena, porque además tiene aristas que van hacia otros lugares. Si digo inflación y estamos hablando de pobreza, más o menos vamos a estar a tono para poder abordarlo. Hubo algunos reclamos y algunas voces que volvieron a manifestar el tema de la medición de pobreza. Y sin embargo hubo muchas otras que dijeron, no, está bien, se está trabajando bien. Estoy pensando en el observatorio de la Universidad Católica Argentina, que salió a decir, esta medición de pobreza es aproximadamente lo que nosotros también estamos midiendo. ¿Cómo han visto ustedes este punto? Empiezo con Santiago. No, yo creo que el dato de pobreza era esperable a raíz de lo que vimos antes de los datos de empleo. Si bien el empleo que se creó no fue de gran calidad, o sea, se crearon más o menos 694.000 puestos de trabajo, sí lo extrapolas. O sea, recordemos que la EPH, la encuesta permanente de hogares y la pobreza y el trabajo que se mide a partir de ahí, representa el 62% de la población. O sea, son los 31 aglomerados urbanos. Entonces, de ahí se sacan conclusiones a partir de eso que no necesariamente son válidas. No es como el registro del CIPA, que ahí tenés cada uno qué puesto de trabajo se creó. Pero lo que sí tenés es que un 27% de esa cantidad de empleo que se creó es asalariado, privado, en blanco. Sí. Y el resto es o no remunerado, que es el privado, el monotributista, el autónomo, o por otro lado tenés lo que es trabajo en negro. Con lo cual, después se puede distinguir un poco la calidad del empleo. Ahora, de un año a otro te creció 1.1 la cantidad de empleo y llegaste a 43%, y eso te llevó a que obviamente tuviera lógica que te bajara después el dato de pobreza, exactamente. Y lo que tuviste fue que de un año a otro te bajó la pobreza. Lo cierto es que hay 2 años que no tuviste datos de pobreza porque se decidió dejar de medir. Claro. Y a partir de 2016 se volvió a medir, tuviste un trimestre que se midió, después el segundo semestre de 2016, donde la pobreza era bastante elevada, que era 30,3%. Y ahí después tuviste esta baja. Yo creo que la baja me parece que está bien medida porque se midió igual de la forma que de la otra forma. Creo que tenés un error muestral muy grande porque cuando vos medís por EPH es una encuesta, no estás midiendo a toda la población. Así y estás midiendo también con un sesgo de a quién estás midiendo y de qué manera. Claro. Lo que hubo mucha crítica fue con cuál es el índice, con cuál es la canasta que se empieza a medir, y creo que ahí las herramientas en realidad. Claro, y además esto hay que recordar que no estamos midiendo una pobreza estructural, no estamos viendo las necesidades básicas insatisfechas, sino que estamos viendo una pobreza que tiene que ver con los ingresos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los segundos semestres, el segundo semestre particularmente vos tuviste concentrado en el primer semestre más aumentos, más pérdida de salario real, y después tuviste en abril que se recomponen en general las paritarias y después la mayor recomposición en el segundo semestre. Claro. Donde eso el impacto tarifario fue menor, entonces se recompuso más el salario real del segundo semestre, y esto te llevó a que midiéndolo por ingresos la pobreza fuera menor. Me parece que el dato está bueno. En un punto nos estamos quedando con los datos, con las mediciones y con las metodologías. 25,7 de pobreza es muchísimo de todas maneras. Más allá, para mí, te digo la verdad, yo tengo mis serias dudas de que la pobreza esté bajando. Tengo serias dudas. Sobre todo yo creo que en el año 2016 se sobredimensionó ese 30%, y entonces me genera dudas, pero sobre todo comparto con Santiago, ¿no? Midiéndola por ingresos, vos estás diciendo que una familia con 17.000 pesos por debajo es pobre, por encima no es pobre, ¿no? Y por ahí tenés una familia que tiene ingresos por 25.000 pesos, vive en calle de tierra, tiene el colegio de los chicos a 20 cuadras, el trabajo a 50 cuadras, sin embargo tiene ingresos por 25.000 pesos y es pobre. Pero más allá de eso, creo que el INDEC le está diciendo a los jubilados, un jubilado que cobra, que tiene un beneficio de 7.500 pesos, que son la mitad, 2 o 3 millones de jubilados, le está diciendo que no es pobre, cuando el aumento en estos 2 años de medicamentos superó el 110%, los alimentos superaron el 90%, mientras la inflación fue del 70%. Claramente yo creo que, estoy de acuerdo con Santiago, que la medición por ingresos creo que no me conforma, tampoco me conforma que esté bajando cuando están aumentando todas las tarifas, está aumentando el transporte. No estoy convencido que la pobreza no esté bajando, y no me quedo con el dato estadístico. Creo que la calle, la gente que nos está mirando,
creo que tiene la verdad en su bolsillo. Le pregunto a Fabián también su mirada y quiero volver o recordar que desde la Universidad Católica Argentina, que hasta el momento parecía ser la única medición respetada en la Argentina y fue la que se tomó por lo menos la que la prosiguió cuando faltó el índice general. Está admitiendo que es un dato que está muy cercano a lo que ellos midieron. Digo, ¿cómo hacemos para poner en la balanza y empatar estas dos cuestiones? Digo, si le creíamos a la UCA, ahora ¿por qué no le creeríamos? No, a ver, yo voy a coincidir tanto con Santiago como con Juan. Si viniéndolo por ingresos, el segundo semestre siempre baja. Porque en el segundo semestre ya está afectado el salario con la paritaria, entonces sube el salario y el valor al estar estático siempre hay pasaste el escalón. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, por ingreso es así. En cuanto a la creación de ingresos, a partir de los trabajadores, con los 186.000 puestos que dijo Santiago sobre los 694, que era el 27% más o menos, tenés más de 500.000 trabajadores, de los cuales tenés que separar una parte que se aumentó el empleo en negro, y el resto son autónomos y monotributistas. Lo importante ahí es saber la cantidad real de autónomos. ¿Por qué? Porque el autónomo, cuando se inscribe, es porque sabe que está facturando y que va a trabajar. Claro. Porque quiere cobrar un plan también. El autónomo es porque sabe que va a trabajar y puede hacer una declaración. Muchos monotributistas el monotributista se inscribe por la obra social y por la jubilación. Entonces, hay muchos monotributistas que están inscriptos simplemente para tener las asignaciones y no perder una obra social. Claro. Abro el juego a los chicos, al que quiera preguntar, para que avancen con ellos. Cambiando de tema y pasando a otra de las cuestiones económicas de la agenda. Cuando uno ve las aprobaciones que vienen del Fondo Monetario Internacional o de otros organismos internacionales, uno se pregunta si el camino finalmente gradualista tan criticado que encara el gobierno es el correcto o no, sobre todo cuando uno se imagina que un organismo como el FMI por ahí hubiéramos esperado algo más tajante, algún recorte o algún ajuste un poco más importante que algo gradual. Bueno, sí, no sé qué espera el FMI, digamos, te va cambiando la sintonía y dependiendo también lo que vaya pasando en el mundo, eso también creo que es bastante relevante en su medición y en su mirada que tienen sobre la Argentina. Digo, igual a veces en la Argentina tenés hoy los llamados liberalotes que te corren por derecha, como diciendo... O libertarios, bueno, ¿cómo se llama de uno? Como fuera, que dicen ajusta más porque nos vamos a la B en cualquier momento con esta cantidad de deuda. Por el otro lado, gente que te dice, mirá cómo estás ajustando las tarifas, nos estás matando. Entonces, no sé cuán bien está medido ese gradualismo. Yo creo que al gobierno, hoy particularmente, que lo corran por derecha, le está sirviendo un montón, porque justamente está haciendo que lo que ellos hacen a un punto se queden cortos, según la mirada de varios economistas, y del otro lado, que lo están corriendo por el otro lado, que le dicen está yendo demasiado rápido. Creo que la mirada es medio, o sea, quien te proponga no tocar tarifas, para mí es una realidad que no se podía cumplir en ningún proceso. Claro. Mientras te subieron 1400% desde 2009 para acá, solo aumentaron 140 lo que te cobraban de tarifas, y además subsidiando a gente de Recoleta. O sea, no iba, no cuadraba, no sirve, no es progresivo, con lo cual me parece que quien esté diciendo ese discurso de que no haya que aumentar nada, para mí por lo menos no es lógico. Sí, lo que pasa es que a veces hay un aumento indiscriminado. Ejemplo, una pyme que tenía un frigorífico, por ejemplo, le subís la tarifa como a nadie y obviamente ese negocio deja de funcionar automáticamente porque estaba pensado de otra forma con otros costos logísticos. Ahora, me parece que la injerencia tiene que estar en esos negocios. Ahora, los particulares, de alguna forma u otra, eso le tenía que ir aumentando. Si vos ves lo que pasó de 2016 a 2017, en porcentaje del gasto, las tarifas eran 15% del gasto total, o sea, los subsidios en tarifas, y después pasaron a ser 9%. Es decir, se redujo 6 puntos lo que el gobierno subsidiaba en tarifas. Obviamente eso termina repercutiendo y termina siendo un impacto, pero es lógico que el gobierno tiene que salir a cuidar también a las empresas que están más perjudicadas con eso y sobre todo a las pymes, más creo que a los particulares, que evidentemente era algo que iba a tener que pasar. Y también sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, si vos ves el PBI per cápita de cada una de las provincias, la ciudad de Buenos Aires es la que tiene el mayor PBI per cápita. Después podemos discutir cuánto es el índice de pobreza dentro de ella, pero lo que digo es, en Córdoba pagan un boleto a 15 pesos y acá lo estamos pagando a 6 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia también? Hay un montón de distorsiones que de a poco hay que ir corrigiéndolas y obviamente que va a haber mucha queja por algunos sectores y otros te van a decir, vas muy lento.
Una pregunta para los tres, espero que sea bien difícil. En unos años escribimos un libro de historia y tenemos que definir el modelo económico. Algunos hablan de neoliberales, liberales, etcétera, etcétera. Me gustaría de parte de cada uno de ustedes cómo se define este gobierno y por qué. Mira, de mi punto de vista, este es un gobierno, digamos, de política liberal, pero para pocos. O sea que no te lo puedo definir a nivel global, pero sí que es para pocos claramente. Y más allá de definirlo, yo creo, claramente veo un rumbo malo o muy malo. Y de hecho, hoy el ministro de Energía lo dijo, ¿no? Cuando usó la metáfora que él se quemó con leche y está viendo la vaca. Cuando él dice eso, no está diciendo otra cosa que esto va a fracasar. Está diciendo directamente que va a fracasar y sale rápidamente el presidente a defenderlo. Y después se ve que la gente lo avala. O sea que prácticamente cuando hablamos de economía. Y digo esto porque es un ministro muy importante que cada 2 meses nos da con todo con las tarifas, porque yo comparto lo que dice Santiago, pero hacía falta que una persona, un R1 que consume 80 metros cúbicos de gas, que pagaba 60 pesos, hoy pague 600 pesos, un 1000% más. Bueno, ese ministro hoy, que es un ministro muy importante del gobierno, que tiene mucha guita afuera, ese ministro hoy dijo que ve la vaca y llora. ¿A qué se refiere? Él maneja una información que ni Santiago, que nosotros no manejamos. Ninguno de acá maneja la información que maneja él. O sea que él está viendo una vaca y se está poniendo a llorar. Vos me preguntás qué veo del modelo, ¿no? Y lo está viendo el ministro y me lo está diciendo. El presidente lo defiende y la gente lo avala, porque de hecho yo no vi a muchos periodistas, a gente diciendo, mirá lo que dijo el ministro, sí, mirá lo que dijo el presidente. Tal vez lo que habría que hacer es como separar un poco los tantos, digo, porque obviamente cuando uno escucha las declaraciones del ministro Aranguren no puede evitar pensar esto que vos estás diciendo. Ahora, por otro lado, digo, también está la cuestión de que había que en algún momento sincerar el tema de las tarifas. Era absurdo lo que se pagaba. Con referencia a las tarifas, había que ir aumentándolas en forma gradual, sí. El momento en el cual empezó fue el mal momento. A ver, ¿por qué? Porque si vos entraste en diciembre y en marzo, abril, empezaste con la suba de tarifas y la gente no tenía paritarias hasta junio, julio, agosto, la gente lo estás metiendo con el valor del sueldo del año anterior, con una tarifa nueva que se te fue en forma astronómica. Distinto si vos hubieras empezado a hablar con la gente, le hubieras dicho la realidad en serio que se encontró, no la que se dijo que se encontró y cuando se armó el libro de lo que se encontró en el Estado, y decirle, a partir de agosto su tarifa va a subir, en el cual la gente ya tenía armado su cálculo mensual para pagar, y vos le cambiaste todo el esquema. Claro. Ahora yo me pregunto, ¿no? Vos le tenías que haber modificado, los tiempos estuvieron mal. Empezaron abril, octubre, hubieras empezado septiembre, marzo y la gente ya estaba estamos hablando de ajuste. ¿Por qué hablamos de ajuste? ¿Que el Estado gasta más de lo que recauda? ¿O también tenemos que hacernos la pregunta que recauda menos de lo que gasta? Porque dejó de recaudar. Bajó bienes personales, bajó retenciones, sigue bajando retenciones a los sectores más poderosos. Nadie se pregunta por qué hay que ajustar. ¿Por qué? Está bien que las tarifas eran baratas, 65 pesos. ¿Por qué a 600? ¿Por qué no pensamos en la recaudación? ¿Por qué se dejó de recaudar a los sectores poderosos, a sectores muy importantes? Se pasó de una matriz tributaria progresiva, que paguen los que tienen, a una matriz regresiva. Fíjate que la recaudación más importante pasa a ser el IVA, un impuesto al consumo, o sea, algo que pagamos todos nosotros. En Argentina hace 30 años que es el IVA la mayor recaudación. Bueno, pero no es nuevo. Es muy importante cuando bajaste bienes personales, bajaste retenciones. Lo único que se bajó fue bienes personales en un sector, que tampoco era un impuesto de alta pero tenés que subir, en vez de bajarlo tenés que subir. En realidad tenés que hacer las cosas como corresponde, hacerlo de forma racional. Si bajás bienes personales, mejor dicho, tenías que salir del esquema de bienes personales en el cual pasabas el punto y pagabas por todo. Con el sistema de mínimo no imponible, sí. El viejo sistema que volvió, ¿sí?
El IVA lo tenés que bajar, porque el IVA es el que afecta al sector popular. Obviamente. La persona que cobra bienes personales, 8.000 pesos, lo podés haber cambiado para que pague el que realmente tiene dinero. 2.500 pesos. Eso es una matriz progresista. Y después le sacaste las retenciones a los sectores poderosos. No, y este año le está sacando 0,5% todos los meses. O sea, nadie habla de los impuestos a los poderosos. Y cuando hablamos en diciembre, ¿cuánto le cobramos de gas al jubilado que nos está mirando? Tengo más preguntas, pero quiero la respuesta de ambos. Empiezo por Santiago a la pregunta de Nacho. Sobre el modelo. Sobre el modelo. Me había perdido, me quedé con Estábamos con bienes personales y la retención. Una cosita respecto a lo de retenciones, que yo ahí me pongo un poco del otro lado. ¿Por qué? Y explico lo siguiente. Si vos pones, supongamos una producción, si vos pones un impuesto de 0, ¿cuánto vas a recaudar? 0. Si pones un impuesto de 100, ¿cuánto vas a recaudar? ¿Y de cuál estamos hablando? 100 o 0. No, y 100. No, porque no se va a producir lo mismo. Obviamente si vos recaudás, si vos pones un impuesto de 100, la gente no va a producirlo más. Entonces la producción se va a correr hacia otro lugar, digamos, vas a dejar de producir eso. La producción no es constante a un mismo impuesto. Entonces también esto hay que ser consecuente con lo que hacemos. Cuando vos hablas de eso, ¿te referís a que si vos subís las retenciones? Claro, pero no es que yo subo retenciones, entonces voy a recaudar más objetivamente. No, claro, vas a tener gente que va a dejar de producir eso porque justamente subieron las retenciones. Perfecto. Ahí está. La cosecha anterior fue una cosecha muy buena. Esta cosecha va a estar muy afectada por la sequía, pero la producción de maíz creció un montón. Sí. Y vos recaudaste mucho más por ganancias también y no recaudaste por retenciones. Entonces, yo lo miraría con dos perspectivas también diferentes. O sea, un impuesto vos lo tocas y automáticamente es distorsivo. No es que todo se mantiene constante, todas las medidas son distorsivas. Por eso pero el impuesto, cuando decimos sacamos impuestos a los ricos, en algún punto también estás aumentando la producción, aumentó en el plano del campo, es de los empleos que menos aumenta y además menos registrado porque es de los empleos que más hay en negro. Sí, exacto. Pero está bueno dar el debate, ¿no? Porque hablamos de ajuste, de la tarifa, de la luz, el gas, pero no damos el debate si es bueno o malo poner o sacar retenciones. Nadie habla de eso. Por eso te estoy dando un punto de vista que para mí haber bajado retenciones, para mí en este caso tuvo creación de empleo, recaudaste casi lo mismo, perdiste, es verdad, perdiste un poco, pero casi lo mismo por ganancias. Y hubo creación de empleo y ampliaste la producción, una locura. Entonces, no lo veo tan mal esa medida. Sí lo veo mal con las mineras, por ejemplo. Ahí me parece que no funcionó, fue una medida que no funcionó, que no se invirtió absolutamente nada. El sector de minas y canteras todavía viene cayendo, pero no me parece que todo sea igual, no me parece que todo haya que medirlo con subir impuestos, eso va a recaudar más porque la producción no es constante. Claro. ¿Y el modelo? Y el modelo, no sé, me parece que no es, el que diga que es legal, decía que el dólar iba a estar libre, ahora están todos los meses vendiendo dólares, cambió un poco. Exacto, sí. Por eso yo no me cierra tanto que sea liberal, creo que obviamente si comparamos también con el gobierno anterior es muchísimo más liberal. Todo es liberal comparado, sí. Bueno, sí. Pero no está, privatizando empresas por ahora. Empresas estatales. Transener se va a vender. Bueno, Transener, claro, es verdad. Bueno, hay algunas medidas que sí, pero no me parece que sea los 90 y tampoco me parece que sea kirchnerismo. Creo que es algo en el medio, no sabría la palabra justa para definirlo. Pero me parece que hace un liberal le decís esto es liberal, te va a decir, no, esto todavía está lejos. De Fabián, para mí es un gobierno de intención liberal, pero que sabe que si llega a ese nivel empieza a hacer agua por todos lados. Entonces tratan de meter algún sesgo social, como fue el aumento de asignaciones, incorporar al monotributista a la parte de asignaciones, ¿sí? A ver, no lo estoy defendiendo. No. Estoy haciendo un análisis. No. Juan lo mira. No, lo que pasa es que por ahí no después, les alcanza. El tipo de la parte liberal, para mí estuvo mal hecha la reforma tributaria, porque fue una reforma tributaria al alza, no a la baja de impuestos, como pregonaron. Cuando yo dije en diciembre, por ejemplo, los servicios digitales van a subir, porque le metes el IVA, nadie escuchaba. Claro. El 1 de marzo había comunicadores sociales que decían, por favor no me suban Netflix, porque me agregaron el IVA. A ver, si vos no podés pagar $2 de diferencia por el IVA, $2 son 40 pesos, y digamos que no lo tengas directamente. Claro. Pero bueno, asumí el costo. El impuesto de los consumos. Seguimos grabando consumos. A ver, asumí el costo que tenés de defender la política. Es una nueva generalización del IVA a los servicios, como fue en el 97. En el 94 cuando la metió Cavallo con el último inciso que lo... Pero vamos sobre lo mismo, en vez de grabar seguimos grabando consumo. Claro.
Nico. Sí, otro de los temas que dan vuelta y tenemos y pocos minutos. Todos se van peleando. ¿El nivel de deuda es sustentable? Cuando uno compara con el nivel de deuda de otros países, dice, pucha, Estados Unidos tiene un nivel de deuda altísimo. Está bien, tiene una máquina de imprimir billetes, pero antes, hace 40 años, se abandonaron el patrón oro nada más. Te lo voy a decir más fácil directamente. Para nosotros es sustentable. Para cerrar la pregunta, ¿es sustentable? Y si es sustentable, ¿se está invirtiendo de forma correcta eso o se está financiando solamente déficit y no la vamos a poner? Dos cosas. Esta semana, desde Wall Street, hubo 5 empresas, la quinta empresa argentina que le rechazaron ingresar al mercado de capitales. Esa fue la vaca que vio Aranguren. ¿Sabés cuál es el tema? ¿Por qué lo rechazaron? Por el nivel de sobreendeudamiento argentino. No por la cantidad, sino por la aceleración de los últimos 2 años. Por la forma del endeudamiento. Igual salió a cotizar acá esa, ¿eh? Está bien, está bien, Santiago, pero entendemos. Hay empresas que cotizan, que trabajan con normativa NIF. Sí. Podés trabajar en Buenos Aires, o podés trabajar en Wall Street, o podés trabajar en Londres, sin necesidad de hacer un planteo nuevo. Porque sé que con el mismo estado financiero lo haces acá y en cualquier lado. Sí. Cuando te habla que en Wall Street te dicen, están sobreendeudados por la aceleración de los últimos 2 años, es la quinta empresa. Se incluyeron laboratorios. En cuanto a si es sustentable, en lo particular yo te digo, todavía estamos en 230.000 con un PBI de 300, más o menos. Sería sustentable. El problema se presenta a nivel global cuando vos tenés un PBI y medio de deuda. Pero si vos en 2 años pasaste de 90.000 a 220.000, claro, 230... Claro. ¿Cómo es la progresión hacia adelante? Eso es lo que te preguntaba. Está llegando a 2019 con casi 300. Eso no se generaría sustentabilidad y además estás cubriendo gasto corriente, no estás creando... Aparte vos mirás el presupuesto del año 2018 y ahora cuando se presente el 2019 va aumentando lo que es servicios de deuda, los intereses. Claro. Y vos para pagar servicios de deuda tenés que reducir educación, reducir medicina, reducir seguridad, todo eso lo pagamos todos nosotros. O sea que, como dice Fabián, esto no es sustentable y de hecho no lo dice solo Fabián, lo dijo el ministro Aranguren hoy a la tarde. En 2016 vos tenías para este año 13.000 millones de dólares de pago. Este año son 18 ya. Una cosita del frente externo, y coincido también con ellos dos, pero tiene que ver con que Estados Unidos también está subiendo su propia tasa de interés. Claro. Y eso lo que hace es que el endeudamiento se vuelva más caro y a la vez más restrictivo, porque tenés que salir cada vez a mostrar una tasa de interés mayor para ser atractivo todavía como país. Y eso obviamente va a ser un problema acá en adelante. Estamos en los minutos finales y no tocamos concretamente o de lleno el tema de inflación. Digo, estábamos hablando de metas, estamos hablando de presupuesto, las metas que se cambiaron para la inflación hacia adelante, en el medio la cuestión del dólar, en el medio la cuestión de las tasas, pero digo, puntualmente inflación, que es lo que golpea los bolsillos de cualquiera de nosotros cuando vamos al supermercado, por ejemplo, porque lamentablemente se traslada a precios... No, recordá que la meta de inflación para el año 2018 era del 10%. 10% se cambió en diciembre al 15%. Y en los primeros 4 meses de este 2018 vamos a tener el 9%. O sea, fíjate que no se cumple la meta, no se puede cumplir y encima este sábado aumenta el gas, transporte y seguramente va a aumentar la luz y el agua. O sea, claramente... El aumento del gas igual estaba contemplado, era un aumento que ya se había... No, porque estamos hablando, te estoy hablando de los primeros 4 meses, sí, está bien, sí, está contemplado. Pero ya estaba contemplado. Pero no está contemplado en la medición. Vos decís, sí, claro, no está contemplado, va a seguir aumentando, pero en la medición, en el presupuesto, cuando decían que la inflación iba a ser del 10%... En el cambio de meta del 28 de diciembre que parecía del día de los... un temita de los días de los inocentes. Claro. A ver, estamos hablando de una inflación anual igual o muy similar al 2017, no 15%. Movió la meta un 50% al efecto de no quedar tan descolocado. Vos tenés durante todo el año un promedio de 2% mensual. Salvo inclusive... ¿Todo el año? ¿No va a bajar como...? Tenés y una referencia con 1,5 promedio. Y una referencia, vos fíjate, tenés una meta de inflación del 15 con una tasa de referencia del 27. Esa diferencia no existe. O sea que la meta es mentira o la tasa de interés es mentira. Tengo el minuto final y quiero escuchar la reflexión de Santiago sobre el tema de inflación. Yo creo que las metas de inflación estuvieron mal puestas desde un primer momento. Me parece que si vos ves cualquier historia de un país, usaron metas de inflación
es un instrumento que se usa mucho, después el Banco Central decide cuál es la forma de hacerlo, ahora es tasa de interés y ahora, como bien agregaba Juan, también es la venta de divisas, sí. Pero no hay país que vos veas un ejemplo en la cual haya bajado en 4 años de un 30% a un 5%. De base son 8%, con lo cual a mí la meta tan ambiciosa hace que todavía no tengan confianza en vos las expectativas de inflación. Seguramente, las expectativas no convergen. Pero seguramente la meta sea para el salario de los trabajadores, eso seguro. Tenemos que cerrar. Les quiero agradecer a los 3 por haber venido. Seguramente habrá más debate sobre economía, así que vamos a seguirlo. Pausa ahora, ya volvemos.